de vuelta en la Estación Central. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. 13:38, vamos a conversar con uno de los cofundadores de La Cosa Nostra. Vamos a explicarle también a quien no ha tenido la posibilidad de acceder a ello qué es. Pero a propósito de qué, de una nueva versión de la encuesta que indaga sobre las preferencias presidenciales. Vamos a conversar con Alberto Mayor, sociólogo académico también de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Hola. Te veo por ahí. Hola, Alberto. Sí, aquí estamos los dos, ambos dos. Oye, Alberto, primero contarle a la gente, porque es súper popular La Cosa Nostra, pero hay muchas personas que quizás se lo pueden estar perdiendo, que no conocen bien cómo surge La Cosa Nostra. ¿Qué es? Mira, en realidad es un proyecto que nace, organizábamos seminarios de 15, 20 horas, digamos, concentrados en 3 o 4 días, sobre tratar de hacer una especie de pedagogía sobre el poder, explicar cómo funciona el poder, porque es una cosa que se enseña poco y que es de difícil acceso. Entonces nos parecía que era interesante y los seminarios se llenaban, iban muy bien, y de pronto se nos ocurrió asociarlo a un podcast que los seminarios son cerrados, pero el podcast es abierto. Y bueno, de ahí entonces dijimos, el podcast le fue tan bien que empezamos a tratar de complejizar el asunto. Armamos una aplicación, ustedes pueden entrar a la www.lacosanostrap, doble P final como aplicación, lacosanostrap.cl, donde efectivamente hay una página donde pueden ver todo lo que está en la aplicación, o pueden descargar la aplicación en su celular, donde ustedes quieran, y ahí tienen todos los contenidos de La Cosa Nostra. Y dijimos, bueno, asociemos esto también, los seminarios son contenido, entonces asociémoslo a libros, tenemos una colección editorial con la editorial Catalonia, asociémoslo y hagamos encuestas, tratemos de tener la capacidad de financiar encuestas entre nosotros como proyecto y pidiendo donaciones a las personas que van y depositan 10.000 pesos apoyando para hacer encuestas. Y la verdad es que ha sido una respuesta espectacular, nos han permitido ya hacer 2 encuestas, vamos a hacer pronto otra investigación más cualitativa y otra encuesta más, porque la verdad es que la gente está súper motivada en producir una información que sepan que es independiente, que es una cosa que con las encuestas en Chile es algo que no te da confianza, no te da tranquilidad, y que sea algo independiente y que no dependa de los financistas, de ciertas empresas, en fin. Entonces nosotros dependemos de la misma gente. Cuando hablas de nosotros, de nos, ¿quiénes más son? Sí. Nosotros, La Cosa Nostra somos 3 personas que partimos haciendo estos seminarios, que soy yo, Mirko Macari y Darío Quiroga. Entonces tenemos eso nos permite además un análisis que tiene distintas perspectivas, y que dentro del proyecto además pretende otorgar la posibilidad entonces de ir expandiendo fronteras hacia otro tipo de actividades. Nosotros hemos hecho de todo en La Cosa Nostra, y la idea es seguir ampliando. Nos hacemos talleres, además, cosas más aplicadas. La verdad es que es un mundo. Entonces hay gente que está súper metida en esto y que participa en todas las cosas, y hay otra gente que viene a algunas de las actividades, por supuesto, y hay mucha gente, más de 100.000 personas semanales que participan escuchando o viendo el podcast que está en distintas plataformas. Oye, Alberto, bueno, entre el 10 y el 24 de mayo se aplicó esta nueva versión de la encuesta de La Cosa Nostra a 250.000 personas, y es bien interesante cómo la armaron ustedes. Armaron cierto tipo podríamos decir, de agrupación de candidatas y candidatos, de escenarios distintos. Sí. ¿Por qué no nos explican cómo lo hicieron y cuáles fueron los resultados que obtuvieron ahí? Mira, nosotros partimos de un marco muestral, o sea, de un conjunto de posibilidades de selección de personas de 250.000, de ahí se extrae una muestra, y a esa muestra se le aplica un instrumento que está diseñado así. Nosotros decimos, poner una bolsa de candidatos y que la gente simplemente dé un nombre es poco parecido a la realidad. Claro. La realidad suele funcionar de una manera distinta. Uno llega y hay un conjunto de paquetes para la gente. En la cabeza de nosotros funciona un conjunto de paquetes, ¿no? Entonces están los de aquí, los de allá, los de acullá, los que son de izquierda pero no sé qué cosa, los que son de derecha pero no sé qué cosa, y así empezamos a categorizar. Entonces, en medio de esas categorías mentales, además de las categorías ya definidas políticamente, nos parecía interesante que la gente pudiera jugar el juego y pudiéramos ir experimentando qué pasaba si le poníamos
nuevos candidatos Ya. o le sacábamos candidatos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es lo que pasa? Porque estamos en un escenario tan diferente a lo anterior que necesitamos saber cómo se comportan voy a decirlo así, es terrible, pero voy a decirlo así porque es lo metodológicamente correcto, los objetos a partir de distintas formas de friccionarlo. O sea, si yo, por poner un ejemplo, pongo a chocar a Jadwe con Giles, es distinto que si yo pongo a chocar a Jadwe con Lavín. Con Lavín, claro. Por lo tanto, queríamos ver ese tipo de reacciones. Por ejemplo, Jadwe contra Giles, Jadwe le gana lejos a Giles, pero lejos. ¿Ya? Entonces, y es distinto a Jadwe con Julio César Rodríguez, que empatan. Claro. Mirko Macari haciendo esa pega por Julio César hace tanto rato que lo veo. Oye, pero, empezó adentro el del proyecto. manager Claro, hace como 3 años llega ahí poniéndolo. ¿Y a quiénes incluyeron? Exacto. ¿Alcanza a estar Yasna Proboste, por ejemplo? Nosotros, como Yasna Proboste no estaba en los oficialmente estatuidos, Ajá. la aprobamos, pero la aprobamos por fuera. O sea, después, al final, cuando llegó la segunda vuelta, entre comillas, la aprobamos compitiendo contra Lavín, por ejemplo. Ya. Y era la única que le ganaba con claridad a Lavín. La única. ¿Ya? Pero su problema es previo, es cómo le va primero, o sea, cómo primaria, llega. claro, cómo llega. Si es que se hace una primaria ciudadana, claro, en la ADC, Paula Narváez. Por ejemplo, tengo acá los datos. La primaria más interesante de escenario de 3 primarias que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, la primaria 1 es Daniel Jadwe con Pamela Giles, Gabriel Boric y Marcelo Díaz. La primaria 2 es Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Evelyn Matei, Ignacio Briones, Mario Desbordes, José Antonio Cast. Y la 3, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Carlos Maldonado y Pablo Vidal. Todos ellos competían entre ellos dentro de estos grupos, de estas primarias. Y ahí con esas primarias, los resultados tienen que ver con quienes se han subido y se han bajado de esta carrera. ¿Quedaron en carrera los números que al menos la encuesta de ustedes arrojaba como los más adecuados? No, la verdad es que en la concertación en la ex concertación, el problema es tan complejo que en realidad los que cayeron estaban marcando muy mal, pero los que están también están marcando muy mal. Entonces los escenarios son complejos. De hecho, fíjate que en ese escenario de 3 primarias que dice Marcelo, por ejemplo, la primaria de Jadwe, Giles, Boric y Díaz, digamos, obtiene un 38% de las preferencias, como la primaria en la cual la gente participaría en el fondo. Ajá. Y la otra primaria sería la primaria de la derecha, que obtiene un 36%, que no es un mal resultado para una derecha que está básicamente devastada después de la anterior elección. ¿Y quiénes salieron ahí triunfadores? Y la nueva mayoría, un 13% nomás. Un 13%, terrible, con que tienen 5 candidatos y hacen 13%, y ninguna 13% también. O sea, sacan lo mismo que ninguna, y la competencia se pone en otro sitio. Entonces, y cuando uno mira ese escenario, en ese escenario de 3 primarias, gana Jadwe con un 23%, segundo es Boric, o sea, queda todo dentro de la casa, con un 14%, tercero Lavín con un 11%, y ahí ya vienen el resto. Pero, si uno va y le dice, ¿saben qué? Hagamos 4 primarias. Toda esta gente que está sonando por fuera, que la gente la menciona, qué sé yo, metámoslo adentro de los paquetes. ¿Quiénes? ¿Estamos hablando de Franco Parisi y Gino Lorenzini o Estamos hablando de Isquia Siches, de Carlos Gajardo, Julio César Rodríguez, Patricia Muñoz, que son gente que vienen de afuera. No pusimos a Parisi porque Parisi nos parecía que la pregunta es si va a ir como por dentro del sistema político o por fuera del sistema político. Si hacíamos una primaria, poníamos a Parisi ahí, que viene de ser candidato presidencial y que eso como que contaminaba esa primaria que no tenía nada que ver con nadie. Estamos hablando de personas que no se han manifestado como posibles candidatos presidenciales. Que no son candidatos presidenciales, que la gente los menciona, pero que no sabemos nada de ellos. Resulta que esa primaria 4 ¿ya? Obtiene entonces una cifra súper interesante en ese contexto, donde obtiene un 18% de personas que, insisto, son 4 personas que no han dicho nunca, me interesa esto. ¿Y quiénes se ven perjudicados? Los que se ven perjudicados con esa primaria son fundamentalmente, los otros no pierden casi nada, fundamentalmente Jadwe y Boric. Mira. Bueno, Giles también, pero Giles marca poco. Entonces, es interesante porque los que están muertos, entre comillas, están relativamente muertos, pero están estables. Y los que están vivos, se les ve fuerte, pero al mismo tiempo pero deberían ser son muy frágiles. Claro. Claro.
Mira, qué Entonces uno les interesante. pone una competencia y se les enreda el Y naipe. no, y aparte que ese grupo muerto, como tú dices tú, ese grupo que está muerto, no tiene ni un problema en un escenario complejo ir a buscar a la compañera Isquia, a la compañera... Obvio, Claro, obvio. Son más flexibles. Daniel Jadwe, por ejemplo, cometió un pecado original que cuando Istia Siches va y dice infelices al gobierno, él sale y ataca a Istia Siches. claro, claro. Y le cobra la cuenta respecto al remedio que él estaba promoviendo para Recoleta y se ¿Verdad? confunde, ¿no? Se enreda. ¿No? Entonces, ¿para qué? Es una tontería. Pero fíjate que Daniel Jadwe, del escenario de 3 primarias al escenario 4, baja de 23 a 14. Un Wow. montón. De 23, pierde un 40% de sus votos. Pero Y, Lavín, y Gabriel Boric, Gabriel Boric, claro. y Gabriel Boric baja de 14 a 10. O sea, 9. ¿Y O quiénes sea, son esos personajes? Yo nombré a Isquia, pero ¿quiénes son esos cuatro que, estando por fuera, son quienes mayor representan la inclinación de los votantes? Los que les va, los tres que marcan bien en ese sentido son Isquia en primer lugar, Julio César Rodríguez en segundo lugar y en tercer lugar Carlos Gajardo, el ex fiscal. Perfecto. Y finalmente en último lugar, que es menos conocida, es Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, y que marca un 1%. Entonces, es súper interesante La esa liquidez, configuración la porque liquidez del escenario. Claro, y perder, o sea, que un candidato en una pasada que te muevan un poco el tablero pierda el 40% de su votación. Fíjate que Jadwe pierde el 40%, Lavín solo pierde el 10% con el nuevo escenario. Gabriel Boric pierde el 35%, muy parecido a Jadwe. Y los demás todos pierden alrededor del 10%, salvo Pamela Giles, que pierde bastante, pierde el 50%, pero ella ya venía marcando, Sí. ya marca poco. Y ahí es interesante, porque en un escenario más complejo, entre comillas, con un diseño más político, Pamela Giles marca mal. Mm, O sea, Pamela Giles, ese porcentaje que tuvo en la época de moda, es porque uno la ponía en una bolsa general donde la gente decía, en medio de una cosa, de claro. un número gigante de personas, marque, Alberto. y con una época caliente, marcaban el nombre Pamela Giles. Oye, ¿en algún escenario gana Lavín, por ejemplo? Si se le pone a competir con alguno de Los estos escenarios de nombres. Lavín nunca marcan un triunfo de Lavín, salvo en un escenario con Pamela Giles. Ya. O sea, Joaquín Lavín en todos tiende a marcar una situación de empate, lo que significaría que se definiría la elección de modo muy apretado en ese escenario. Ricardo Lagos, Joaquín Lavín, año 2000, se reproduce ese escenario. Claro, con la diferencia que hay dos factores importantes. Yo tengo la impresión de que Lavín no puede ganar. Estas son impresiones como de investigador, o sea, Ya. no es lo que dice el dato, pero es la interpretación del dato. O sea, yo creo que Lavín no puede ganar porque primero, él viene hace mucho rato y está empatando, viniendo de ser el líder absoluto de todo este proceso, empatando en segunda vuelta, le resulta complejo. Porque además, en ese escenario, el que venga va a venir creciendo, Claro, o sea, necesariamente. va a venir rompiendo. Claro, entonces va a ser complicado. Y en segundo lugar, hay una cosa que yo creo que es muy importante. Joaquín Lavín manifiesta una candidatura que viene un poco a defender los valores del pasado. Claro. Y se hace difícil en el escenario actual porque, voy a decirlo así, la presión del futuro está en la votación que se obtuvo en la Convención Constituyente. Claro que sí. Ese es el futuro de Chile. A la presidencial el futuro todavía no le llega porque la presidencial tampoco ha llegado. En el fondo, en lo formal no ha llegado, ni en lo material. La gente todavía no estaba en la presidencial. Ahora empieza a estar recién realmente. Oye, Era un juego. pero Alberto, Entonces, en ese momento se va a manifestar, a mi juicio, el futuro. Y va a ser más claro, complicado para él. estoy de acuerdo contigo y creo que también tiene que ver con finalmente quienes se movilizaron a votar en un contexto de voto voluntario, quienes lograron movilizar y lograr la sorpresa que significó la votación constituyente. Pero tu impresión también como investigador, en la presidencial de este año, en este mismo contexto, ¿se configura el mismo grupo de votantes? No, porque lo más probable es que la votación presidencial esté más cercana a la votación que se dio en el plebiscito, Perfecto. en cantidad, pero también sí el perfil de votante que ha ido cambiando, insertándose una población más joven también, ese perfil de votante sí debería mantenerse respecto a lo que fue la Convención Constituyente. O sea, debería ser como la Convención Constituyente, pero más. Claro, y ese grupo Porque que no votó de la centro derecha y la centro izquierda, que se restó de participar,
debería aparecer algo. Pero no tanto, ¿eh? Ya. Porque sabes que hay un dato que está en un buen análisis que hizo Rodrigo Baño, que muestra cómo la votación de la derecha se cae fundamentalmente no en la zona más dura, no en las comunas ricas, sino que se cae en las comunas pobres. Y esa votación que se cae en las comunas Se pobres traslada. puede significar un cambio de perspectiva, es decir, ¿sabes qué? Yo parece que estaba equivocado y estaba votando, entonces no es tan obvio como que es gente de derecha, así de derecha Claro. que se quedó en la casa, Claro. sino que es Claro. gente probablemente con un voto más blando, que confió en el proyecto de la derecha y que de pronto duda. Claro. Y eso es distinto. Claro, completamente. Alberto Mayor, cofundador de La Cosa Nostra, sociólogo también, académico de la USACH. Alberto, para resumir, ¿dónde podemos encontrar el estudio que ustedes realizaron para que la gente que quedó muy, muy interesada pueda analizarlo? Yo quedé muy, muy interesada. Entren a la página www.lacosanostrap.cl y allí van a la sección imperdibles y ahí está la encuesta. Está esta encuesta y también pueden buscar la anterior, que fue donde hicimos la predicción con menos de un punto de error de cómo fue Muy el bien. plebiscito, que logramos apuntarle al plebiscito también. Entonces, ahí pueden encontrar qué el buena. informe del estudio y además pueden encontrar el video donde se explica en detalle Súper. cada uno de los puntos. Oye, me quedó una sola hicimos. duda que como trailer di sí o no Sí. nomás. A propósito de que Marcelo te preguntaba por Joaquín Lavín, del otro lado, en el Jado, de que es la ficha más segura, ¿gana siempre, sí o no? Y la respuesta en profundidad la buscan en la página. Ya, mira, para decirlo en simple, Daniel Jadwe tiene todas las variables perfectas y de pronto aparece una que le nubla el escenario de manera muy compleja. No, a tan poco tiempo de ese escenario, qué entretenido para ustedes y para sus seguidores y por supuesto la invitación a entonces a entrar a La Cosa Nostra y bajar la aplicación y participar de esta conversación tan entretenida que va a ser la política de esta segunda mitad de año. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Gracias. Chao, Alberto. Un gusto.